Nos encontramos en esta tercera parte, en este tercer video de algoritmos de programación desde cero. Hoy vamos a ver cómo trabajar con porcientos, cómo se trabaja la suma de porcientos, cómo se trabaja la resta de porcientos desde cero. Vamos a poner aquí el ejemplo. Tenemos nosotros primeramente la suma de porcientos. Es muy común escuchar que debemos de sumar porcientos. Por ejemplo, el IVA aquí en México es el 16%. Es muy sencillo en una calculadora porque ya trae la función integrada, sumar un por ciento. Pero cuando se hace por medio de una fórmula, es necesario aplicar cierto procedimiento. Porque dentro de la programación y dentro de las fórmulas que se van a realizar ya sea en Excel, tiene que llevar algo especial para que dé el resultado. No se puede utilizar como aparece en lo que viene siendo el ejemplo. Por ejemplo, aquí me dice, ¿cuál sería la suma de 350 más 16%? Dice el ejemplo. ¿Cuál sería la suma? Aquí la suma, nosotros, para sumar un por ciento en una fórmula de los algoritmos y la programación, debemos de hacer lo siguiente. Para sumar un por ciento se debe multiplicar. Fíjate bien, si vas a sumar un por ciento debes de multiplicar. Por ejemplo, aquí me dice a 350 súmale el 16%. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar 350 por, aquí va la clave, ¿no? Siempre vas a poner la unidad. La unidad representa la cantidad entera. Vas a poner el 1 y un punto. La unidad representa el 100%. Por 1 punto siempre se va a multiplicar por 1 punto y el por ciento. Por ejemplo, quieres sumar el 16%, vas a multiplicar por 1.16 sin poner el signo de por ciento. Ya en la fórmula no lleva el signo de por ciento. Arriba, donde aparece el ejemplo sí, pero abajo en la fórmula, cuando yo ya voy a aplicarla, no va a llevarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí el resultado quedaría 350 por 1.16. ¿Qué va a hacer esta fórmula? Esta multiplicación lo que va a hacer es que le va a agregar el 16% a los 350 pesos y va a dar un total, claro, más alto, ¿no? O sea, ¿por qué más alto? Porque le va a sumar el 16%. En este caso, siempre cuando tú vayas a sumar un por ciento, vas a multiplicar. En el siguiente ejemplo, yo quiero ahora sumar el 5%, 350 más el 5%. Quiero sumar el 5%. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar. Pero fíjate bien, yo no voy a multiplicar por 1.5. Si yo multiplico por 1.5 sería el 50%. Tengo que multiplicar por 1.05. Del 1 al 9% tú vas a agregar un 0 a la izquierda. Aquí en este ejemplo, si yo quiero sumar el 5%, voy a multiplicar por 1.05. Si voy a sumar el 8% por 1.08. Si voy a sumar el 9% por 1.09. Cuando es un solo dígito, tú le agregas un 0 a la izquierda. ¿Qué pasa si no se lo agregas? Si no se lo agregas, pues en este caso, si yo le pongo 350 por 1.5, estaría sumando el 50%. Estaría haciendo una fórmula para sumar el 50%. Entonces, yo debo de memorizar esto. Para sumar por cientos, del 1 al 9% voy a poner 1.01, 1.02, 1.03 hasta llegar a 1.09, que es el 9%. Del 10 en adelante ya va completo, ¿no? Porque ya aparecen dos dígitos. Si quiero sumar el 10% sería por 1.10. Si te fijas, siempre se pone el 1, que es la unidad que representa el 100%. Cuando vayas a multiplicar, siempre se pone el 1. Pero aquí nunca se va a cambiar el operador, o sea, nunca va a ser más, siempre va a ser por. Si voy a sumar un por ciento, debo de multiplicar. Vamos a poner otro ejemplo. 25%, 350 más 25%, yo multiplicaría 350 por 1.25. ¿Te fijas? Nomás cambio
después del punto, la cantidad tiene que ser igual a la de arriba. Por lo tanto, aquí estaría en una fórmula, sumándole a esa cantidad, el resultado va a ser la suma más el % que se le está pidiendo. Regreso aquí, cambio, pongo otro ejemplo más, voy a poner aquí el 3%. 350 más el 3% sería por 1.03. Recuerda que como es un solo dígito, se le pone un 0 a la izquierda. Si yo pusiera por 1.3 sería el 30%. Entonces aquí estás viendo cómo sumar por cientos. Es muy importante que cuando tú sumes un por ciento, que lo vayas a convertir a una fórmula para Excel o para la programación, siempre se debe de multiplicar. Recuerda que es muy común usar los porcientos, demasiado común la suma de porcientos. Siempre se maneja sumas y restas de por ciento. Entonces, lo que yo te estoy enseñando aquí es sumar por cientos en este momento. Y si te fijas, el método va a ser una multiplicación. Una multiplicación. Vamos a hacer unos ejemplos más. Vamos a ponerle aquí el 18%, 350 más el 18%. Entonces sería 350 por 1.18. ¿Se fijan? A lo último no va el signo de por ciento, no se pone el signo de por ciento. Vamos a sumar aquí el 2%. 350 más el 2%, ¿cómo sería? A ver, hazlo en tu mente. Sería 1.02, porque se pone un 0 a la izquierda, porque es un solo dígito. Entonces tienes que practicar esto porque dentro de la programación y los ejemplos que te voy a estar dando más adelante, voy a estar haciendo ejemplos ahora con sumas de porcientos y con resta de por ciento. Esta primera parte de la tercera parte de entrega del video, vamos a trabajar con porcientos dentro de los algoritmos y la programación. Y lo primero que estoy haciendo es enseñarte a sumar un por ciento. Entonces, si no te quedó claro, regresa esta parte del video para que puedas repetir cómo sumar un por ciento. Ahora veremos cómo restar por ciento. Ya vimos nosotros en el video anterior, en la parte anterior del video, vimos nosotros cómo sumar un por ciento. Ahora, ¿cómo se resta un por ciento? ¿Cómo vamos a restar nosotros un por ciento? Bueno, en este caso, para restar un por ciento, también se va a multiplicar en la fórmula. Es increíble este método porque para sumar un por ciento se multiplica y para restar un por ciento se multiplica. Pero la multiplicación va a ser diferente. La vez pasada vimos nosotros que para sumar un por ciento se multiplicaba por 1 punto y el por ciento. Pero aquí en la resta de por cientos cambia la fórmula. Se multiplica pero de una manera diferente. Te voy a poner el primer ejemplo. Nosotros aquí en este ejercicio nos está pidiendo que a 350 pesos le restemos el 15%. Entonces yo voy a multiplicar, pero voy a multiplicar de la siguiente manera. Me voy a preguntar siempre, fíjate bien, el valor absoluto, cualquier cantidad absoluta representa el 100%. Entonces siempre voy a usar el número 100 como base. En este caso me voy a preguntar, ¿cuánto le falta al 15 para llegar al 100? Siempre me voy a preguntar eso. Por ejemplo, aquí, si voy a restar el 15%, yo me pregunto, ¿cuánto le falta al 15 para llegar al 100? Siempre voy a preguntar cuánto le falta para llegar al 100. El 100 va a ser el número en el cual yo quiero llegar. Entonces, ¿cuánto le falta al 15 para llegar al 100? 85. Voy a multiplicar por punto 85. Y al multiplicar por punto 85, yo voy a restar el 15%. La suma del punto 85 y del 15, 85 más 15, debe siempre darme a 100. O sea, el número que aparece arriba, el 15, más el 85 me debe dar a 100 en este caso. Por lo tanto, aquí voy a restar el 15%. Voy a multiplicar por punto 85. Entonces, aquí es diferente la forma en que se hace. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ahora quiero restar
el 2%. 350 le quiero restar el 2%. ¿Qué voy a hacer? Para restar un por ciento, se multiplica también. Se multiplica. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar al 100? Le faltan 98. Voy a multiplicar por 0.98 y me va a dar el resultado 350 pesos menos el 2%. Va a ser el resultado que va a dar cuando se ejecute la fórmula en este caso. Por lo tanto, el 98 más el 2, si lo sumo el 98 más el 2, me va a dar a 100. Siempre tiene que dar 100 la suma de esto más esto que está abajo. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a restar el 25%. ¿Qué haríamos ahí? Preguntar cuánto le falta al 25 para llegar al 100. Le faltan 75. Entonces voy a multiplicar por 0.75 y al multiplicar yo por 0.75 estoy restando el 25%. 75 más 25 me da 100. Siempre voy a verificar que me dé 100 en estos dos valores donde se encuentra la resta arriba y lo que yo puse abajo. Siempre vas a usar como base el número 100. Vamos con unos ejemplos más. Ahora vamos a restar el 10%. ¿Cómo le haríamos? ¿Cuánto le falta al 10 para llegar al 100? En este caso le falta 90. Por lo tanto, 90 más 10 me da 100. Entonces multiplicar 350 por 0.90 va a restar el 10%. Fíjate bien en el método, son dos métodos diferentes. El sumar por ciento es muy diferente al restar por ciento. En ambos métodos se multiplica. Tienes que grabarte eso en la mente. En ambos métodos se multiplica. Por lo tanto, si no te quedó claro, te voy a dar otro ejemplo más aquí. Vamos a restar el 30%. ¿Cuánto le falta al 30 para llegar al 100? 70. Voy a multiplicar por 0.70 y estoy restando ¿cuánto en la fórmula? El 30%. 70 más 30 da 100. Si no te queda claro, tú regresa este video a esta parte y vuelve a repetir todo para que lo aprendas. Es muy importante, recuerda que tú memorices cómo sumar por cientos y cómo restar por cientos. Tienes que aprenderte muy bien estos dos métodos porque los vamos a estar usando en los algoritmos y la programación. Esto se debe de aprender de por vida, igual que aprendimos nosotros el orden de los operadores. Igualmente es igual de importante esto. Entonces te dejo de tarea que repases este video más de una vez. Muy bien, ahora tenemos el siguiente problema. Este problema trabaja con un promedio y con por ciento. Dice, Juan sacó 10 en inglés, 8 en español y 6 en matemáticas. ¿Cuál es su promedio más el 5%? ¿Cuál sería la fórmula en este caso para poder obtener el promedio más el 5%? Se le va a subir automáticamente, ¿no? Porque ahí lo está pidiendo el ejercicio. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar lo que vienen siendo los paréntesis. Vamos a abrir doble paréntesis. Vamos a sumar, para sacar un promedio, se suman las calificaciones y se dividen entre 3. Vamos a poner 10 más 8 más 6. Ahí tenemos la suma y lo vamos a dividir entre 3. Entre paréntesis, ¿no? Porque recuerden el orden de los operadores. Se suman entre paréntesis y afuera se divide. Bien, cerramos un paréntesis. En este caso tenemos cerrados los dos paréntesis que habíamos abierto. Aquí lo que estamos haciendo es obtener el promedio, ¿no? Estamos sumando las 3 calificaciones, dividiendo entre 3. Y por último, ya ahorita tenemos el promedio, estamos obteniendo el promedio, ahora falta sumarle el 5%. ¿Cómo se suma un por ciento? Un por ciento se suma multiplicando. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar por 1.05. Si te fijas, en este problema
estamos obteniendo el promedio y le estamos sumando el 5%, porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio. A través de una multiplicación, como habíamos visto ahorita, cómo sumar un por ciento. Si no has visto cómo sumar un por ciento, tienes que regresarte a los videos anteriores o al principio del video principal para ver cómo sumar un por ciento. Ahí te doy ejemplos y te explico cómo hacerlo. Por lo tanto, este sería la tercera parte del video principal en la cual estamos sumando un por ciento a un promedio que estamos sacando. Estamos sumando el 5%. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí le vamos a decir nosotros que queremos restarle el 3%. Al promedio le queremos restar el 3% de su calificación. ¿Qué va a pasar aquí? La fórmula, el promedio va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma fórmula. Vamos a sumar las tres calificaciones y la vamos a dividir entre 3, pero para poder sacar el promedio vamos a multiplicar diferente. Vamos a preguntar, como es una resta de porcientos, vamos a preguntar cuánto le falta al 3 para llegar al 100 y vamos a multiplicar por 0.97. 97 más 3 da 100. Si no has visto cómo restar un por ciento, regrésate al video donde se resta por ciento, donde te enseño cómo restar un por ciento. Entonces aquí estamos obteniendo el promedio y estamos restando el 3% al promedio. Fíjate bien, estudia y analiza la fórmula correcta que te estoy dando para obtener un promedio, sumar un por ciento primero y ahora restar un por ciento. Son dos métodos diferentes, por lo tanto la fórmula cambiaría, pero si te fijas, al sumar un por ciento y al restar un por ciento se sigue multiplicando. Siempre cuando sumes un por ciento y se reste se va a multiplicar y nunca se va a poner el signo de por ciento a lo último de la cantidad en la fórmula. En la fórmula nunca lleva ese signo. El siguiente problema ya lo habíamos resuelto, pero sin usar los porcientos. Vamos a volver a poner el mismo problema, pero usando porcientos en los algoritmos. Dice el problema, obtener el promedio de 4 calificaciones más el 5%. O sea, el promedio debe de tener el 5%. Aquí en la tabla nosotros tenemos, en las tablas de variables tenemos las 4 variables que vamos a usar para las calificaciones. La A representa la calificación 1, la B representa la calificación 2, la C la calificación 3, la D la calificación 4 y la P el promedio. Aquí tenemos una tabla de variables que representan cada una de las calificaciones y el promedio. Eso ya lo habíamos mirado nosotros dentro de lo que viene siendo el ejercicio. Bien, ahora vamos con el pseudocódigo. El problema dice que debemos de obtener el promedio más el 5%. Aquí tenemos el inicio, el leer las 4 variables A, B, C, D. Estas variables, la A representa la primera calificación, la B la segunda, la C la tercera y la D la cuarta calificación. En hacer tenemos la fórmula. La fórmula es promedio es igual a la suma de las 4 calificaciones dividido entre 4. Aquí tenemos nosotros el promedio, pero falta sumarle el 5%. Vamos a sumar el 5%, vamos a hacer una modificación aquí. Por lo tanto, vamos a usar los dobles paréntesis y vamos a multiplicar para poder sumar el 5%, vamos a multiplicar por 1.05. Si se fijan, la fórmula ya estaba hecha, ¿no? Del promedio, lo único que hice fue agregar unos paréntesis más para que primero se realice la suma de las 4 calificaciones, después la división entre 4 que obtiene el promedio y por último multiplicar por 1.05 que me permite a mí sumar el 5% al promedio, perdón. Y por último escribir la P. Este es un ejercicio ya antes elaborado, por lo tanto lo estamos viendo un poquito más rápido. Ahora vamos con el diagrama de flujo. Vamos a ver cómo quedaría el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, en este caso, estaría con inicio.
Después, la figura de leer, que sería esta, leeríamos las cuatro variables de las cuatro calificaciones, A, B, C, D, ¿no? Que representan las cuatro calificaciones. Y en la fórmula del promedio, ¿qué haríamos? Haríamos la modificación nomás, ¿no? Doble paréntesis aquí. Y para sumar el 5%, multiplicaríamos por 1.05. 1.05. ¿Se fijan? La figura del proceso, el rectángulo, va a la fórmula, ¿no? Que representa hacer en el pseudocódigo. Entonces, promedio es igual a la suma de las cuatro calificaciones entre 4, obtenemos el promedio, y después multiplicamos por 1.05, que es lo que hacemos, sumamos el 5%. Después, ¿qué hacemos? Escribimos con la figura documento, escribimos la P, que es el promedio, y finalizamos. Es muy parecido, muy similar al ejercicio que hicimos hace algunos videos atrás. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es sumarle el 5% al promedio. Es el cambio que tiene esto. Y ahí terminamos con lo que viene siendo el algoritmo, ¿no? Que viene siendo el pseudocódigo y el diagrama de flujo, incluyendo la tabla de las variables. Ahora haremos el programa de obtener el promedio de 4 calificaciones más el 5%, ¿no? Haremos el código del programa, nos iremos a Excel, en este caso. Ya estando en Excel, presionaremos Alt F11 para que nos lleve a Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Y ahí vamos a nosotros a elaborar el código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar un módulo como lo hacemos siempre, ¿no? Insertar módulo, en este caso, y vamos a hacer el código. Vamos a ponerle subpromedio. Subpromedio. Muy bien. Aquí vamos a utilizar los input box para cada variable. La A va a ser igual al input box de la primera calificación. Primera calificación. La B va a ser igual al input box de la segunda calificación. Muy bien, la C va a ser igual al input box de la tercera calificación. Muy bien, la D va a ser igual al input box de la cuarta calificación. Muy bien. Ya tenemos nosotros las 4 preguntas que se van a hacer a través de los input box. Recuerda que si tú has estado mirando los videos desde el principio, ya vas a saber para qué se utiliza cada input box. Si no has mirado los videos del principio, te recomiendo que comiences a ver desde el primer video que empezamos, que aparecen aquí cargados en la primera entrega, y de ahí vas a ir comprendiendo, ¿no? Porque a lo mejor quizás no puedas comprender o entender lo que estamos viendo, porque vamos en el tercer video de algoritmos y programación en este caso. Bien, vamos a ver lo del promedio. Vamos a hacer la fórmula. Promedio va a ser igual a la suma, vamos a ponerle aquí el val, ¿verdad? El val, el valor numérico de A, más el valor numérico de B, más el valor numérico de C, más el valor numérico de D. Y cerramos un paréntesis entre 4 y cerramos el segundo paréntesis. Ahora vamos a multiplicar esto para poderle sumar el porciento por 1.05. El código, recuerda que es muy similar al anterior código.
Pero aquí la diferencia es que estamos trabajando con porcientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo el promedio de 4 calificaciones y sumándole el 5%, ¿no? ¿Cómo se suma el por ciento? Multiplicando por 1.05. Si no sabes de dónde salió ese 1.05, regrésate a los videos anteriores para que veas cómo sumar un por ciento. Y después sigue mensaje box para poder mostrar el promedio. Muy bien. Después nos vamos a ir, ya terminamos el código, nos vamos a ir a ejecutar a la flechita que está arriba donde dice ejecutar, que ya la hemos hecho, la hemos utilizado muchas veces. Vamos a darle a ejecutar y aquí empieza la calificación o las preguntas. Primera calificación, le vamos a poner 60. Aceptar. Segunda calificación, 70. Tercera calificación, 50. Le puedes poner la calificación que tú quieras. Cuarta calificación, 90. Y le damos aceptar y nos arroja el promedio. El promedio más el 5%. Recuerda que el promedio aquí lo que hizo es sumar el 5%. Entonces ya con la suma del 5% me dio 70.87. Es lo que me dio a la hora de ejecutar el código. Entonces este viene siendo el programa de preguntar 4 calificaciones y sumarle el 5%, que es del ejercicio anterior que vimos del diagrama de flujo y el pseudocódigo que se miró en el video anterior, que está en la parte número 3. Es el video parte número 3. Si tú estás viendo esto y no entiendes lo que estamos haciendo, para que lo puedas entender o comprender, debes de regresarte hasta el primer video y comenzar a verlo desde el principio para que aprendas lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita nos encontramos haciendo el código de programación de Visual Basic para Excel. Visual Basic para Excel. Si te fijas, es un código de programación que se ejecuta para resolver un problema de preguntar 4 calificaciones y obtener un promedio. Ahora llevaremos a cabo el formulario. Vamos a entrar a Excel y vamos a presionar Alt F11. Nos vamos a ir a la aplicación de Microsoft Visual Basic. Vamos a ir a insertar y vamos a dar clic a donde dice User Form, formulario. Vamos a llevar a cabo el formulario. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar las etiquetas. Aquí se encuentra en el cuadro de herramientas la A. La A son las etiquetas, que son las preguntas que yo voy a ir haciendo. Voy a empezar aquí con la primera, que va a ser la primera calificación. Muy bien, primera calificación. Primera calificación, la vamos a abreviar así para no batallar tanto. Primera calificación. Muy bien, vamos a ir a la segunda etiqueta y vamos a poner aquí lo que es la segunda calificación. Segunda calificación. Muy bien, vamos a agarrar la siguiente etiqueta, vamos a poner la tercera calificación. Vamos a dar un clic, tercera calificación. Tercera calificación. Muy bien. Ahora enseguida vamos a escoger la cuarta etiqueta. Vamos a dibujarla aquí abajito y vamos a poner lo que es la cuarta calificación. Un clic adentro. Cuarta calificación. Esas son las etiquetas únicamente para poner el texto. Cuarta calificación. Muy bien. Ahora vamos a dibujar. Vamos a dibujar los cuadros de texto, que son los importantes, que es donde se va a capturar las calificaciones. Aquí está, en la cuadro de herramientas dice cuadro de texto. Vamos a dibujar 4 cuadros de texto. Vamos a dibujar el primero aquí, que viene siendo el primer textbox 1. Recuerden que estos se llaman, los cuadros de texto se llaman textbox 1, textbox 2 y así sucesivamente. Bien, vamos a elegir otra vez el cuadro de texto. Vamos a dibujar el segundo cuadro de texto, el segundo que es el textbox 2. Después vamos a escoger otra vez, vamos a dibujar el cuadro 3, textbox 3. Después vamos a escoger otra vez y vamos a dibujar el 4. Son textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4. El tamaño que nosotros les queramos dar aquí lo podemos cambiar y modificar, no hay problema, ¿no? Por el tamaño que se le quiera dar. Aquí son 4 calificaciones que se van a preguntar porque es el promedio del problema de 4 calificaciones, obtener el promedio de 4 calificaciones y sumar el 5%. Recuerde que estamos trabajando con porcientos. Vamos a escoger el botón de comando aquí que vamos a programar, lo vamos a poner aquí el botón, le vamos a dar un clic, vamos a borrar lo que está ahí y vamos a poner ahí promedio
más 5%. Promedio más 5%, ¿qué es lo que va a hacer, no? Entonces ahora voy a programar el botón. Voy a darle doble clic al botón para programarlo. Y voy a comenzar con el código. ¿Cuál sería el código? Pues la fórmula, ¿no? Porque los text box vienen siendo las preguntas. Entonces promedio va a ser igual. Voy a abrir doble paréntesis. Al valor numérico del text box 1. Recuerden que tengo que usar el val para convertir a numérico el text box. Más el valor numérico del text box 2. Más el valor numérico del textbox 3. Más el valor numérico del textbox 4. Muy bien. Cierro un paréntesis. Divido entre 4. Cierro el segundo paréntesis. Y multiplico por 1.05. El 1.05 es para sumar el 5%, ¿no? Entonces aquí recuerden que estamos usando los text box. Por eso es que estamos poniendo textbox 1, textbox 2, textbox 3 y textbox 4, ¿no? Ahora voy a usar el mensaje box para imprimir el mensaje, para que aparezca, que se imprime el resultado de la P. Y ya tengo listo el código, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Recuerden que estos text box, que es donde se va a preguntar la información, son los que yo estoy programando aquí en el botón, ¿no? Por eso aquí aparece la suma de los text box, o sea, los text box vienen siendo la suma de las 4 calificaciones que aparecen ahí. Y la multiplicación que hago lo último es porque le sumo el 5%. Si tú no has visto el video de sumar por ciento, restar por ciento, tienes que regresarte a los primeros videos de esta entrega número 3. Igualmente, si no sabes o no entiendes lo que estamos haciendo en los formularios, te tienes que regresar a los videos anteriores donde explico desde el principio el uso de formularios. Y si estás bien perdido, todavía no alcanzas a ver nada de lo que estamos o entender nada de lo que estamos haciendo, tienes que regresarte al primer video para que comiences a ver algoritmos y programación. Recuerda que esto tiene una secuencia, ¿no? Esto es una materia muy importante en la preparatoria en la universidad, más para los que estudian sistemas, programación, electrónica, mecatrónica. Les va a ser de mucha utilidad. Muy bien, vamos a ejecutar ahora el formulario. Vamos a usar aquí el botón ejecutar, que es la flechita. Lo vamos a ejecutar y aquí vamos a poner las 4 calificaciones, las que tú quieras puedes poner. Recuerda que puedes estar cambiando estas calificaciones, ¿no? Las puedes estar cambiando. Todas las calificaciones que tú quieras poner, las 4, para que te dé el promedio y te sume el 5%. Voy a presionar el botón promedio más 5% y automáticamente me da el total, ¿no? 73.5 me dio de este promedio de estas calificaciones. Y le está sumando el 5%, ¿no? Le está sumando. Recuerden que puedo estar modificando las calificaciones aquí y estar presionando el botón y me va a seguir arrojando el promedio de las 4 calificaciones más el 5% que se va a sumar. Si quiero cerrarlo, cierro aquí y me regresa el código de vuelta. Me regresa a ver el código de vuelta y puedo ir de vuelta al formulario también a verlo. O darle doble clic al botón y volver a ver el código. Entonces este sería el formulario del problema de sacar el promedio de 4 calificaciones y sumarle el 5% en lo que es el video número 3 que estamos aprendiendo a sumar y restar por cientos.